tienen una legislación general de carácter mercantil y carácter penal. Me llama en tercer lugar la atención de que esta ley parece, por lo que he leído, y he leído los 3 proyectos que se han presentado y he seguido los debates que se han desarrollado en los medios de comunicación, pues parece que va dirigida más hacia los agentes de la comunicación, es decir, los medios, que a los sujetos o a la libertad de información, que son los ciudadanos, en definitiva. Me llama la atención también, en cuarto lugar, que se hable y se plantee una ley, digamos, específicamente dirigida a los medios tradicionales. Yo ya distingo, yo creo que hay que distinguir ya en la sociedad del siglo XXI de nuevos medios y medios tradicionales. Es decir, cuando estamos hablando de que en el siglo XX era una sociedad de masas, la sociedad de medios de comunicación de masas, y yo creo que en el siglo XXI estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de unas masas de medios de comunicación, que ya son, por lo tanto, y en esas masas de medios de comunicación están los nuevos medios, los medios personales. Por lo tanto, en fin, también me llama la atención una ley en ese. Y por último, me llama la atención las últimas noticias que se han publicado en la prensa sobre en fin, ciertas dudas entre los legisladores del grupo mayoritario, del grupo político mayoritario, con respecto a esta ley, lo cual quiere decir, también evidencia desde mi punto de vista que el tema es suficientemente importante y que no está suficientemente claro, ni por parte de los legisladores y, por supuesto, yo creo que tampoco por parte de la sociedad. Por lo tanto, es importante que se celebren debates como este, que promueve el Diario del Comercio y que promueve la UTPL. No les digo más, yo también tengo interés en escuchar a las panelistas, simplemente ahora presentarles a las personas que van a intervenir. En primer lugar, intervendrá la licenciada Norma Riofrío, que es la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas del Núcleo de Loja, que es una periodista, una comunicadora social experimentada, con 15 años de actividad profesional, que ha trabajado en la radio, en la televisión y también en actividades de relaciones públicas, y que está delegada para participar, dado que el presidente no ha podido estar presente en este acto, para participar en este acto. Intervendrá en primer lugar. Tenemos previsto también la intervención de la doctora Grace Jaramillo, que es articulista del Comercio, que todavía no está presente en la mesa, como habrán podido comprobar, porque está viajando, y tenemos previsto que, para no retrasar este acto, que se incorpore a la mesa, y el orden de intervención, si se produjese la llegada en tiempo, pues a continuación de Norma intervendría Grace Jaramillo, y en el caso de que no llegase a tiempo, pues la intervención que continuaría a la de Norma Riofrío sería la de la doctora Luján González, que para muchas personas de la UTPL es perfectamente conocida, pero para el resto del público yo también le haré con mucho gusto la presentación. La doctora Luján González es periodista, ha ejercido el periodismo en un diario de España, en uno de los más importantes diarios y más prestigiosos de la capital española, de Madrid, el diario ABC. Es doctora en Ciencias de Comunicación, estudiosa y especialista en Ética del Periodismo y de la Comunicación y directora del Centro de Quito de la UTPL. Como digo, ese será, si la doctora Grace Jaramillo no llega a tiempo, el orden que seguiremos. Grace Jaramillo es articulista del Diario El Comercio, especialista en relaciones, en políticas públicas y en relaciones internacionales. Ha desarrollado varios cursos de formación en estudios de políticas públicas,
diseño de manejos proyectos internacionales, evaluación de proyectos, análisis y planificación de políticas públicas, y desde el año 2006 es profesora investigadora y coordinadora de Relaciones Institucionales de FLASO, en la Universidad de Ecuador. Ha sido además consultora de varios proyectos, participó de carácter no gubernamental en proyectos de capacitación ambiental y de carácter social. Por tanto, como digo, yo ya no me extiendo más en el tema, les dejo la palabra a las panelistas y en primer lugar a Norma Riofrío. Quiero advertirles que cuando termine sus intervenciones, que tenemos previsto más o menos 15 minutos para cada una de las panelistas, iniciaremos un turno de preguntas. Yo les rogaría, para hacerlo más flexible y más rápido y de una forma más práctica, que ustedes nos escriban las preguntas, se recogerán y las pasaremos a las distintas personas que forman parte del panel. O sea que muchas gracias por estar aquí y ya les dejo con Norma Riofrío para su intervención. Muy buenas tardes a las autoridades presentes, a los señores panelistas, y felicitar a Diario El Comercio y a la Universidad Técnica por involucrarse en este tipo de eventos, que no solamente nos compete a los comunicadores sociales, sino a la sociedad en general. Los derechos a la comunicación, libertad de expresión y acceso a la información constituyen sustentos de la democracia y son parte del núcleo de la dignidad y autonomía de las personas que el Estado constitucional está obligado a proteger. No hay democracia si los ciudadanos y ciudadanas no son libres para definir de la manera autónoma sus preferencias y voluntad política, y la opinión pública no surge de procesos deliberativos libres de coacción y presiones. Sin la vigencia de estos derechos es imposible pensar en una sociedad plural, basada en el respeto a los demás y el ejercicio de la libertad en su acepción más amplia. Sin la protección y garantía de estos derechos, además, no sería factible el ejercicio de los demás derechos humanos, que requieren de un libre flujo de información, la expresión creativa de todas las manifestaciones individuales y colectivas de la sociedad, y el acceso a la información sobre asuntos de interés público. Los derechos sobre los cuales versa esta ley son derechos fundamentales de las cuales depende la vida democrática de la sociedad y el ejercicio mismo de la ciudadanía. La Ley de Comunicación, Libertad de Expresión y Acceso a la Información debe hacer realidad la promesa constitucional de poner a los derechos humanos, su vigencia y protección en el centro de la convivencia social. Así lo exige el Estado constitucional de derechos y justicia que consagra la Constitución, la misma que establece que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. En tal virtud, los derechos deben entenderse y ampliarse en su sentido más amplio, anteponiendo su plena garantía a cualquier intención de interferencia o intervención estatal o intento de control por parte de los sectores que buscan distorsionarlos o adecuarlos a sus intereses. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, mismas razones, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos que requieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando a otros. La lucha por la libertad nos corresponde a todos, ya que es una lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, respetar la libertad de los demás,
a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, y respetar nuestra propia libertad de palabra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los principios sobre libertad de expresión, reafirma la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un Estado de Derecho, y consciente de que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión, esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones. Pero este mismo principio señala que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental, reconocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en cuyos principios más destacables señala: la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo o condición social. Asimismo, se señala que toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La profesionalización obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística. Dentro de ello, la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Con estos antecedentes, decimos que la democracia no es negociable. La eliminación de las desigualdades sociales y la exclusión tampoco. La actual crisis política quiere pasar a tomar decisiones sin intermediarios y frente a ello, nuestro trabajo es arduo porque tenemos que luchar por la justicia social. Pueblo somos todos. Si el pueblo no está en la mesa, no hay diálogo. No hay diálogo sin democracia. No hay diálogo cuando se discrimina y se amordaza al pueblo. Las condiciones para un diálogo comienzan a construirse devolviendo la dignidad humana, los derechos y la libertad. La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador permanentemente ha venido denunciando y reclamando no solo los ataques al trabajo periodístico y a los periodistas, sino actitudes que van en desmedro de las personas y de los derechos. Hemos invitado reiteradamente a las autoridades a conversar, a deponer actitudes, a buscar consensos, para que mediante un diálogo franco y sincero lleguemos a acuerdos de los cuales los únicos beneficiados será el país y su sociedad. No ha sido nuestro afán ni lo será enfrentarnos con nadie, pero sí es necesario hacer conocer de manera firme y transparente nuestra posición. Hemos elevado nuestra protesta e inconformidad por las amenazas a colegas que en muchos de los casos, sin ser socias de la institución, merecen nuestro respaldo y respeto. Y lo seguiremos haciendo en defensa de un trabajo periodístico libre y sin ataduras, un periodismo crítico, incluso contra nosotros mismos, cuando cometemos errores, que como seres humanos seguro los tenemos. Con la solvencia moral y el prestigio que nos confiere más de 60 años de vida institucional, expresamos nuestra profunda preocupación por el constante e inútil enfrentamiento que el actual sistema mantiene con la prensa nacional. Decimos que los calificativos contra los periodistas han merecido el rechazo de la opinión pública nacional,
al que nos hemos sumado como organismo gremial que aglutina a más de 2.500 periodistas. Hecho que afecta a la dignidad y al respeto que merecemos todos los ecuatorianos. Consideramos que el trabajo del comunicador social va más allá de conceptos, expresiones y estigmatizaciones agresivas. Hemos construido desinteresadamente y patrióticamente, hemos contribuido al desarrollo del país y al fortalecimiento de su sistema democrático. Asimismo, hemos enfrentado, hemos fiscalizado y denunciado los abusos del poder, la corrupción, la soberbia y los atropellos de los gobiernos y sectores que han usufructuado de la buena fe e ingenuidad de todos los ecuatorianos. Recalcamos que nuestra misión ha sido y será siempre velar por el libre ejercicio profesional en el campo del periodismo y la comunicación de todos sus agremiados para garantizar una información veraz y oportuna que oriente a la opinión pública a través de objetivos claros que hacen alusión a conseguir el respeto a las normas constitucionales tipificadas en la Carta Política del Estado, relacionadas con el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación. Así también velar por las libertades de expresión y de opinión, defender la estabilidad laboral, alcanzar la especialización de los comunicadores en los diferentes géneros de la comunicación con la ejecución de eventos académicos de alto nivel, propiciar espacios de debate sobre temas de interés nacional para conseguir la participación ciudadana en el cumplimiento de los grandes objetivos del país. Fomentar relaciones de cooperación y amistad con organismos afines en el ámbito nacional e internacional. Y participar activamente en la construcción de una sociedad justa y solidaria. Por ello hemos resuelto ratificar su terminante oposición a todo intento de coartar la libertad de prensa, expresión, pensamiento y opinión, pilares fundamentales del sistema democrático ecuatoriano. Expresar el permanente respaldo a la vigencia de las libertades públicas, en especial al fortalecimiento de la libertad de expresión, pensamiento y opinión, que deben ser observados por todos los sectores de la sociedad. Exigir a los organismos públicos y privados la total imparcialidad y apego a la ley en los casos donde existan las causales para juzgar a periodistas y medios de comunicación. Recordar la obligación que tiene toda la sociedad ecuatoriana para exigir que sus derechos, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y leyes complementarias, y asumir las obligaciones que nos impone el respeto a la normativa legal, a la ética y a la moral. Aunar esfuerzos para fortalecer la democracia y consolidar la institucionalidad del Estado y de los gremios periodísticos. Respaldar la revisión de la concesión de frecuencias en su totalidad, pero respetando las obligaciones que se hayan contraído con estricto apego a la ley y normativas vigentes. De la 16ª Asamblea Nacional de la Unión Nacional de Periodistas, realizada en Machala, con la participación de 12 núcleos provinciales, donde se discutió, analizó y se tomaron resoluciones sobre los proyectos de comunicación social. Categóricamente señalamos que somos conscientes de la importancia que tiene para un ejercicio periodístico serio, profesional y responsable la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Nos permitimos observar en su oportunidad a la comisión que trata sobre la elaboración de la Ley Orgánica de Comunicación lo siguiente. Primero, la necesidad que la futura ley especifique claramente que el ejercicio de la comunicación social en medios públicos, privados o comunitarios esté a cargo de profesionales graduados en las universidades públicas o privadas del país o que revaliden su título obtenido en un centro de educación superior del extranjero, ello a más de la responsabilidad propia del comunicador, que garantizará un adecuado desempeño en la delicada tarea de informar. La opinión no necesariamente será atribuible al comunicador profesional, aunque también puede hacerlo, pero ello no quita un trabajo responsable y serio de quien lo emita a través de los medios de comunicación. Un segundo punto hace referencia a la ley
que deberá garantizar una adecuada preparación académica a los futuros comunicadores, insistimos en que se otorgue un plazo de 4 años, esto para los comunicadores comunitarios, a quienes hoy ejercen la comunicación sin poseer título académico respectivo. Una eficiente preparación garantizará un ejercicio periodístico de calidad en beneficio de la sociedad. Estamos de acuerdo con la creación del Consejo Nacional de Comunicación, lo cual consta en los criterios entregados a la Comisión el día martes 29 de septiembre, pero estamos en completo desacuerdo en la conformación del mismo, según informaciones originadas en el mismo seno de la Comisión. Insistimos en que la integración sea equilibrada y equitativa. El presidente del mismo debe salir de una elección libre de entre los miembros, dentro de los cuales deben estar necesariamente representantes de los gremios periodísticos más representativos, como es la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y la Federación Nacional de Periodistas. Un cuarto punto: no es dable ni lógico que quienes ejercen diariamente la comunicación no estén representados en el organismo que regulará esta actividad a futuro. Si bien es necesaria la representación ciudadana, pero con reglas claras y precisas en el reglamento respectivo, es ilógico que no estén los comunicadores. Quinto, no estamos en acuerdo porque más bien sirve como enlace político la extensión de las cadenas nacionales a otras funciones que no sea la ejecutiva. Peor aún, la pretensión de destinar 1 hora diaria para programas de carácter ejecutivo. Sexto, respaldamos la necesidad de destinar un 40% de obras de producción nacional, pero que ésta sea de calidad, educativa, orientadora, que resalte la historia, la cultura, los valores y tradiciones nacionales. Séptimo, solicitamos que en la ley o su reglamento conste la estabilidad de los comunicadores en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, incluso en las entidades estatales donde se ejerce la comunicación organizacional, las relaciones públicas, el diseño gráfico, así como también la publicidad, entre otras. Exigimos que la ley norme el aspecto salarial de los comunicadores ante la grave distorsión que existe actualmente. 8. Los medios públicos pertenecen a la ciudadanía y como tal deberán manejarse como empresas públicas sin injerencia gubernamental ni partidista. Los medios actuales tienen que ser vendidos como manda la ley, pero el Estado tiene todo el derecho a contar con sus medios de comunicación. Noveno, insistimos que los medios comunitarios no podrán realizar proselitismo político de ninguna naturaleza. Décimo, insistimos en, como señala la Constitución de la República del Ecuador, prohibir las relaciones de un medio de comunicación con el sistema financiero privado, pero asimismo es conveniente que en la ley de comunicación especifique y claramente se prohíba las relaciones del poder político y sus actores con los medios de comunicación. Así también nos ratificamos en los demás criterios entregados en la fecha antes mencionada a la Comisión, resultado de un amplio debate de los sectores de los diferentes núcleos provinciales a nivel nacional. Así también en esta propuesta presentada a la Comisión Ocasional que debate la ley, la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador también solicitó que se respete la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la reserva de la fuente para quienes informen o emitan sus opiniones a través de los medios de comunicación social. Esta cláusula debe extenderse a todos los medios de comunicación, sin exclusión alguna. En esta misma línea deberán omitirse en la ley lo relativo a la responsabilidad anterior, pues ello consta ya en la normativa legal vigente, además de que la propia responsabilidad y ética del periodista y comunicador social lo obliga a realizar un trabajo profesional serio, equilibrado y de servicio a la comunidad. La participación de la ciudadanía a través de veedurías debe ser precisa. El reglamento respectivo debe especificar clara y puntualmente su papel para que no se tergiverse la función y se preste para fines ajenos. En la ley no deberá constar ningún tratamiento especial para los medios comunitarios y públicos,
pues la norma deberá ser para todos los actores inmersos en el sistema de comunicación. La libertad de expresión es el sustento de la democracia. El periodista profesional ecuatoriano no es ni mediocre ni corrupto, pues todo país que se precie de democrático tiene una prensa libre, objetiva y equilibrada su sustento y base para consolidar las libertades del hombre. Hemos solicitado no más enfrentamientos que van en contra de los derechos consagrados en la Constitución política, tratados internacionales y ley. Exige también a los periodistas a ser mejores, a dar más de sí en defensa de los altos intereses nacionales. Debemos, de ser necesario, autocriticarnos y corregir los errores que como seres humanos los tenemos. Pero de la misma manera, exigimos a las autoridades nacionales, periodistas y medios de comunicación. No se puede juzgar con diferente óptica a un mismo tema. En la defensa de los periodistas hemos prestado todo nuestro contingente para que se termine toda campaña de agresión. Nos hemos dirigido a las más altas instancias del Gobierno Nacional, solicitando mesura en sus expresiones y acusaciones. Solicitamos rectificaciones y condenamos en su oportunidad expresiones que no solamente atentan a los derechos de las personas, sino que ofenden a la dignidad de mujeres y hombres periodistas de nuestro país. Como toda actividad humana, el periodista puede tener errores, pero que son subsanados con capacitación permanente, con la experiencia y honestidad que el diario trabajo brinda, y que el lector, el radioyente o el televidente son los únicos jueces para juzgar nuestro trabajo. Ellos nos brindan su preferencia o también su rechazo. Los periodistas realizamos un trabajo serio y profesional, y si alguien conoce de acciones contrarias a la ética y profesionalidad, está en la obligación de denunciar a las instancias legales para que se adopten los correctivos necesarios a efectos de tomar el procedimiento legal dentro de lo que es el Código de Ética Profesional, donde se aplicarán sanciones si fuera el caso. Enfatizamos que el periodista no representa a partidos ni ideologías predeterminadas. Y finalmente manifestamos que no estamos para confrontar, no estamos para utilizar medios ajenos a la palabra, al pensamiento, a la pluma. Buscamos y seguiremos buscando el diálogo, el consenso, la discusión franca y abierta donde todos tengamos la oportunidad de discrepar, criticar lo negativo y aplaudir lo positivo. Y estamos de acuerdo en hacer respetar nuestros derechos, pero también cumplir las obligaciones. Reiteramos una vez más la invitación al presidente de la República, a las autoridades, a los medios de comunicación, a los periodistas, para que en conjunción de esfuerzos, deponiendo actitudes y pensando solamente en el alto interés nacional, lleguemos a consensos donde el único beneficiado será nuestro país, el Ecuador. Muchas gracias. Muy bien, pues le pasamos sobre el plan que teníamos previsto para que Grace Jaramillo pues pueda reposar un poco pues del viaje. Pues le pasamos el turno de palabra a la doctora Luján González. Les dejo con ella. Muchas gracias, Francisco, y buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que voy a intentar ser muy breve porque lo importante me parece que es en un panel que haya la interlocución, que haya el debate y sobre todo escucharnos todos. Entonces, además de intentar contribuir con algunas ideas que espero que les sean útiles, así como lo ha hecho la licenciada Norma Riofrío con su estupenda participación, pero sobre todo que suscite preguntas, que suscite inquietudes, desacuerdos, ¿no?
que yo pienso que eso es lo interesante en el debate. Yo creo que desde la academia, desde la universidad, es importante clarificar conceptos y que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque el título de este panel es Libertad de expresión y de prensa, ¿no? Y lo primero que creo que habría que decir es que son dos cosas distintas, ¿no? Si nos vamos al derecho, y en concreto al derecho de la información, y si nos vamos también a los textos de los tratados internacionales que recogen, que defienden, que proclaman la libertad de expresión y el derecho a la información, pues vemos claramente que una cosa es la libertad de expresión, que está vinculada a la libertad de pensamiento y a la libertad de opinión, y que el objeto de la libertad de expresión es la manifestación pública, el que se garantice que todo ciudadano, que toda ciudadana podamos manifestar públicamente, a través de cualquier medio de expresión, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, ¿no? Por eso está vinculado a la libertad de pensamiento, por tanto a la libertad ideológica, a la libertad de culto, a la libertad de creencia. Y entonces el sujeto universal, el sujeto de este derecho a la libertad de expresión es un sujeto universal, es todo ciudadano y toda ciudadana. Por otra parte está la libertad de información o libertad de prensa, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Es decir, a veces la denominamos como libertad de información, otras veces como libertad de prensa y otras veces como derecho a la información. Pero nos estamos refiriendo concretamente cuál es el objeto de esta libertad informativa, de información o libertad de prensa. Los hechos noticiables, ya no es cualquier opinión, juicio, valor, creencia. Nos referimos a algo ya más concreto, algo más restringido. Son aquellos hechos noticiables veraces o, como dicen otros juristas o periodistas, al menos con apariencia de veracidad. Ya sabemos que el tema de la veracidad es un tema polémico, ¿no? Es un tema difícil, filosóficamente difícil y controvertido, ¿no? Entonces, cuando decíamos que el sujeto del derecho a la libertad de expresión es universal, es todo ciudadano, es toda persona, del derecho a la libertad de información, también tenemos que decir en un principio lo mismo, que su ejercicio compete o responde a todo ser humano. Pero ya el ejercicio práctico de ese derecho, en realidad, va a ser objeto de los periodistas o de los profesionales de la comunicación en las diversas tareas que implica esta labor informativa y de los medios informativos. Y es por ello que, de alguna manera, tienen que gozar de una protección especial. La actividad periodística, que es aquella que se encarga de que se ejercite esta libertad informativa, tiene que gozar de una protección especial. Y los periodistas tienen que gozar de una protección especial en beneficio del sujeto universal de este derecho. Y esa protección especial pasa por que haya un imperativo constitucional, y de hecho lo hay en la mayoría de constituciones políticas de los Estados, en concreto en dos aspectos fundamentales que ustedes conocen, ¿no? Como es la cláusula de conciencia y el secreto profesional. ¿Para qué? Para que pueda ser ejercido este derecho a la libertad informativa o libertad de prensa o derecho a la información, para que pueda ser ejercido con plenas condiciones de libertad, para que haya en un Estado verdaderamente democrático esa condición, esa verdadera condición de que pueda ejercerse este derecho con toda la libertad. Por otro lado, haciendo la diferencia de estos dos derechos, también quería decir que ambos derechos son condición sine qua non, condición de posibilidad para dos aspectos fundamentales. Primero, para el desarrollo de la persona. Ambos derechos nos garantizan a todas y a todos que podamos acceder a la verdad, ¿no? Que podamos decidir, poder tomar decisiones en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida económica, que podamos decidir con la verdad en la mano, ¿verdad? Por tanto, son una condición para que podamos desarrollarnos como personas. Tienen una dimensión personal, existencial para cada ser humano, crucial. Y por otro lado, son garantía para que podamos hablar de democracia. ¿Por qué? Porque si hay una verdadera libertad de expresión
Y si hay una verdadera libertad de información, eso va a permitir el pluralismo político, que haya una pluralidad de voces en la sociedad. Y eso va a hacer posible algo fundamental, un pilar de la democracia, que exista una opinión pública libre. Por tanto, fíjense cómo estos dos derechos, que son dos derechos fundamentales, son verdaderamente cruciales. Y para muchos juristas, para muchos constitucionalistas, inclusive son condición de posibilidad para los demás derechos fundamentales. Fíjense. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el papel del Estado? El papel del Estado no puede ser un papel pasivo, un papel de un testigo pasivo de los acontecimientos, sino que debe ejercer, por lo que estamos diciendo o lo que está implícito, y lo voy a hacer ahora explícito, que si la expresión, la libre expresión y la libre información son condición de posibilidad para el desarrollo personal y para que exista democracia, estamos afirmando, por tanto, que la información, ya más en concreto, es un bien público. Es decir, los medios, ya sean privados o sean públicos, ejercen una función pública, una misión social esencial, porque permiten que todos nosotros podamos desarrollarnos como personas y permiten que un país pueda ser verdaderamente democrático. Entonces, su función es pública, es una misión social fundamental. Es decir, tienen en sus manos algo tan importante como este bien que es la información, fundamental para nuestro desarrollo como personas y para el desarrollo democrático de un país. Entonces, el Estado no puede permanecer pasivo, como no puede permanecer pasivo ante un bien público como es la salud de sus ciudadanos, como es la educación de sus ciudadanos, como es la paz interna y los demás derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, pero claro, aquí es la cuestión, ¿cuál debe ser el papel del Estado, ¿no? Para que no corra peligro nuestro desarrollo libre como personas, es decir, que tengamos derecho a una verdadera libertad de pensamiento, a una verdadera libertad de conciencia, a una verdadera libertad de culto y de creencia e ideológica, y para que también la información fluya con toda libertad y pluralidad. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? Más que de control, debería ser, creo yo, apoyándome en la opinión de muchos juristas, de tutelar, de garantizar, de ser garante, ¿no? ¿Esto cómo se concreta? Primero, que un Estado debe tener una legislación que respete estos derechos fundamentales, es decir, tiene que respetar los tratados internacionales que muy bien nos ha recogido Norma Riofrío. O sea, tiene que respetar los tratados internacionales en la materia, ¿verdad? No puede violar esos tratados internacionales. Y recogerlos en la Carta Magna del país, en la Constitución Política del Estado, como está recogido, ¿no? En segundo lugar, tiene que cuidar el Estado de no obstaculizar el ejercicio de estos derechos, no obstaculizar por lo que está en juego, que hemos dicho. En tercer lugar, tiene que facilitar de una manera activa el acceso a la información pública. En ese sentido, sabemos que hay una ley, que creo que es del año 2004, si no me equivoco, que es la LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que me parece que ya es un paso muy importante que dio el Ecuador, ¿no? En cuanto a tener una legislación acorde con los tratados internacionales y acorde con permitir el ejercicio de estos dos derechos. Ahora, aquí viene el interrogante, ¿se cumple la LOTAIP? Sabemos que no. Sabemos que los organismos públicos, algunos organismos tienen su página web, todos tienen su página web, creo yo, pero no todos transparentan ni cumplen a cabalidad lo que estipula la LOTAIP, ¿no? Así que la legislación existe, pero ahora tendríamos que exigir que se cumpla. En cuarto lugar, le corresponde al Estado evitar el monopolio o la concentración empresarial en materia de comunicación. Eso sí me parece que está acorde con esta misión de tutelar la posibilidad de estos dos derechos. Y en quinto lugar, la distribución equitativa, plural, democrática de frecuencias, como bien ha dicho el doctor Francisco Campos, ¿no? Porque estamos haciendo uso
cuando somos empresarios de empresas radiofónicas o empresas televisivas o empresas de cable, etcétera, etcétera, estamos haciendo uso de un espacio común que es el éter, ¿no? Que no le pertenece a nadie, sino que es un bien de todos los ciudadanos. Entonces también es una facultad del Estado, ¿no? Y por supuesto, el Estado tendría que tutelar que se cumplan esas responsabilidades ulteriores en la que ha hecho énfasis tanto el proyecto oficialista de Panchana como también el proyecto de Lourdes Tipán y el proyecto de César Montúfar, ¿no? La responsabilidad ulterior. Pero yo diría es que es condición sine qua non para que podamos hablar verdaderamente de información. Es decir, que todo derecho, estamos aquí hablando de dos derechos, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad de información. Si nos referimos al derecho, es algo muy subjetivo, porque es lo que yo creo, lo que yo pienso, mis ideales, mis opiniones, y en materia de opiniones como en gustos, pues para gustos se hicieron colores. Hay opiniones de todos los tipos y de todos los gustos, ¿verdad? Y siempre que no atenten contra los derechos humanos, pues toda opinión tiene que ser respetada, siempre que no atente contra los otros derechos fundamentales, ¿no? Pero hablando de este otro derecho, que es a la libertad de información, a la libertad informativa, al derecho a la información, habría que decir que hay dos condiciones, dos requisitos para que podamos hablar de información. Uno, la veracidad, que esos hechos noticiables tienen que ser veraces, no pueden ser mentiras, rumores, ¿no? Tiene que ser veraz. Y segundo, que sean de interés público, es decir, la intimidad de las personas no es noticiable, ¿de acuerdo? Ahí, como ustedes saben, y en ética periodística lo estudiamos, hay una gradación en el ámbito informativo referido a una persona, por ejemplo, pública, ¿no? Está su vida pública, si es un personaje público, pues tiene una vida pública que sí es noticiable porque es personaje público. Está su vida privada, es decir, lo que hace el presidente de la República, dónde se va de vacaciones, pues si se fue a este lado o a este otro lado, etcétera, pues eso forma parte, bueno, de las cosas que hace cuando no está trabajando como jefe de Estado. Y también, como es un personaje público, pues sí es noticiable. Pero hay una cosa que jamás es noticiable, que es la vida íntima. Jamás debería ser noticiable. Lo que él hace en el cuarto de baño, pues no nos interesa a nadie, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Pues eso también, es decir, el interés público de los hechos es una condición para que hablemos de información. Eso en primer lugar, por eso eso es condición de posibilidad, más que responsabilidad, más que pedir una responsabilidad posterior, es que ya antes, para que hablemos de información, nosotros como periodistas tenemos que saber que el hecho del que vamos a informar tiene que ser veraz y tiene que ser de interés público, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, como todo derecho, tiene límites, ¿no? Y los límites del derecho a la información o del derecho a la libertad informativa, primero son los derechos de personalidad, llamados así por algunos juristas, derechos de personalidad, es decir, los derechos fundamentales que hacen referencia a lo más íntimo y sagrado de la persona. Nos estamos refiriendo al derecho al honor, todo ser humano tiene derecho al honor, aunque sea un delincuente, aunque sea lo que sea. Pero el honor, y tenemos derecho a la propia imagen, ¿ya? Son los derechos de personalidad. Y el segundo límite al derecho a la información y a la libertad de información es la protección de la infancia y de la juventud, ¿no? Gozan, por ser los sectores más vulnerables de la sociedad, de una protección especial. Y eso es un límite clarísimo al derecho a la información. Y por otro lado, lo que está recogido en todos los tratados internacionales, inclusive en nuestra Carta Magna, es que, por supuesto, hay otros aspectos que limitan la libertad de información, que es la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral públicas. ¿De acuerdo? Entonces, claro que esto es objeto, son los parámetros para exigir las responsabilidades ulteriores, pero también yo digo anteriores, porque sin eso, entonces no estamos haciendo información, no estamos haciendo periodismo. Y me voy a basar también en lo que nos dice una gran amiga de esta universidad, que es Adela Cortina, que la tuvimos aquí presente hace 2 años, ¿no? Y que nos habló de una cosa muy importante que a mí luego me ha servido para mi tesis doctoral y para diversas exposiciones y mis clases de ética, ¿no? Y es
que los medios de comunicación tienen que responder al bien interno de la actividad periodística. ¿Cuál es el bien interno? Es lo que antes he dicho, garantizar, promover, construir una opinión pública libre, que permita el desarrollo de la persona y que permita un verdadero desarrollo de la democracia, una verdadera existencia de la democracia. Entonces, los periodistas y los medios de comunicación, para no desvirtuar nuestra función, tenemos que cumplir, obedecer, responder ante el público de ese bien interno de nuestra profesión, de ese bien interno de la actividad periodística. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de una ley de prensa, ¿ya? Yo pienso que hay que irse a la experiencia de los demás países democráticos. No nos vayamos a países que no son modelo de democracia, vayámonos a países donde más o menos pues hay un Estado democrático, con sus más y sus menos, ¿verdad? Porque la democracia no es el sistema perfecto, ¿no? Pero donde más o menos está consolidada y hay un dinamismo, hay un engranaje democrático, ¿no? Y la experiencia, algo comentaba el doctor Campos, es que las leyes de prensa como que no se estilan en los últimos años, como que no se ven necesarias en los países democráticos, y que más bien tenemos la experiencia de la historia de que las leyes de prensa han sido aprobadas, han existido en regímenes no democráticos de los medios. O sea, quiero remitirme a este dato histórico. Con esto no quiero decir que no pueda haber una buena ley de prensa, ¿no? Pero sí que esto nos tiene que hacer un poquito pensar e investigar nosotros como periodistas en otras experiencias históricas de países vecinos o de otros continentes. Yo creo, como profesional de la ética periodística y como periodista, que siempre es preferible el autocontrol ético a el heterocontrol, ¿no? El autocontrol es que yo me controlo a mí misma, el heterocontrol es que otros vienen a controlarme, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es preferible. Y también por una situación, ¿no? Porque cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, estamos hablando, digamos, de lo ideal. Estamos hablando de concebir nuestra profesión de una manera elevada, de tener un alto concepto de nuestra labor periodística. Estamos hablando de movernos en el campo de la excelencia, no en el campo de cumplir unos mínimos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo yo ir para no incurrir en delito, ¿no? Estamos hablando de que no, tenemos superado ese nivel, de que nosotros tenemos bien superado que queremos trabajar con hechos noticiables y con hechos que son de interés público, que no queremos meternos en la intimidad, ni hacer periodismo amarillo, ni rosa, ni nada de eso, sino que tampoco queremos trabajar con rumores, ni ser manipulados por las fuentes, ni queremos ser imprecisos. Ya hemos superado ese nivel. Queremos trabajar en el campo de una profesión que verdaderamente sirva al derecho universal de todo ciudadano a la información. Queremos estar en ese plano. Por eso creo que es preferible que siempre los profesionales hablemos más que de leyes, de ética. Entonces, por eso, en todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 1948, empieza a darse un debate y una emergencia de diversos mecanismos de autocontrol ético o de autorregulación ética, que da lo mismo. Las dos denominaciones son utilizadas en el campo de la ética y en el campo de la profesión, ¿ya? Entonces, ¿qué son los mecanismos de autocontrol? Pues son iniciativas de los mismos periodistas o de las mismas empresas informativas, o ya sea iniciativas mixtas de periodistas con los dueños de los medios, y muchas veces, y últimamente cada vez más, con la participación de la sociedad civil, ¿no? A través de los cuales los medios quieren garantizar, los periodistas queremos exigirnos a nosotros mismos un trabajo de calidad y un trabajo responsable con el sujeto universal de la información, que es todo ciudadano y toda ciudadana. Es una manera, pienso yo, como de mirarse al espejo, ¿verdad? Nos miramos al espejo para ver si estamos guapos, ¿no? O le preguntamos a otros, oye, ¿cómo estoy? Oye, ¿cómo di esta conferencia? Buscamos la auditoría, buscamos que los demás nos digan, nos critiquen, nos juzguen. ¿Para qué? Para mejorar.
¿no? Y eso es un signo de humildad y es un signo de que somos buenos profesionales. Pues esos son los mecanismos de autocontrol, una manera de que nos miremos al espejo y de que los demás sean nuestro espejo y nos digan, oye, Luján, pues lo hiciste fatal, pues te expresas muy mal, pues tienes que hacer esto mejor y lo otro, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer, en definitiva, crecer. Cuando hablamos de mecanismos de autocontrol, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues ustedes lo saben bien. Nos estamos refiriendo a los códigos de ética, que no voy a decir que son la divina pomada, ni de que son la panacea, ni de que en sí mismos van a solucionar todos los problemas del periodismo, y que la existencia de un código automáticamente vaya a garantizar el ejercicio ético de un medio, ¿ya? Pero por lo menos expresan, sobre todo si se hacen públicos, porque eso es lo importante, que esos códigos no se queden como un documento interno, un documento como top secret de un medio de comunicación, sino que sean totalmente públicos y transparentes. Son un modo de decir a la sociedad, nosotros tenemos estos principios y a esto nos comprometemos. Y también es una manera de el medio exponerse a las críticas de la sociedad. Otro mecanismo de autocontrol es el ombudsman o defensor del lector. Es también una manera de decir, ¿qué opinan ustedes, lectores? ¿Qué opinan ustedes, televidentes, radioyentes? Díganos lo que estamos haciendo mal, necesitamos su opinión. Otro mecanismo son los consejos de medios. Los consejos de medios son órganos creados por los propios medios. Existe uno en Perú que se llama Consejo de la Prensa Peruana, y también en Chile y en otros países, pero sobre todo en los países andinos es donde más, curiosamente, han proliferado este tipo de mecanismos de autocontrol. Y son modos a través de los cuales un grupo de medios quiere someterse a una comisión de expertos con autoridad moral, expertos ya sea desde el mundo de la academia o periodistas de reconocida reputación moral, y se someten al juicio de esa comisión de ética de expertos, que le dicen, oiga usted, diario El Comercio, pues usted en la cobertura de esta noticia, pues ustedes atentaron contra la dignidad de esta menor o contra la dignidad de esta persona, o ustedes emitieron un rumor o no contrastaron fuentes, ¿no? Son mecanismos internos, pero a través de los cuales los medios se someten al juicio y a la sanción moral, porque no tienen sanción de otro tipo, sino moral, que además es la más importante, las sanciones morales. Y son maneras de ir mejorando como medio de comunicación. Y también están, lo que está más de moda últimamente, los observatorios de medios. Los observatorios de medios, que sobre todo son iniciativa de la sociedad civil, más que de los medios, o de las universidades, sobre todo en los países andinos. En Colombia, por ejemplo, proliferan muchísimo observatorios de medios vinculados a universidades. Aquí ha habido alguna experiencia, o hay alguna experiencia de eso, ¿no? Que sobre todo tienen una función de monitoreo ético, del desempeño ético de los medios. Entonces, y ya me estoy pasando del tiempo, pero bueno, en ese sentido hay otros mecanismos que ya no pueden ser llamados propiamente de autocontrol, ¿no? Sino que más bien son iniciativas de la sociedad civil y que yo pienso que sería papel del Estado promoverlos, reconocerlos, incentivarlos, así como hemos dicho de todos estos mecanismos, ¿no? Que yo, por una parte, me alegro de que los 3 proyectos de ley hablen de la autorregulación y hablen del autocontrol. Lo que no estaría tan de acuerdo es que sea una exigencia de ley. O sea, eso desnaturaliza, desvirtúa de algún modo el autocontrol, porque el autocontrol no debe ser impuesto por una ley, debe ser algo que nace del corazón de los propios periodistas, de la iniciativa, de la buena voluntad nuestra. En todo caso, me parece que en la ley se debería promover, se debería incentivar, más que sea una imposición legal, porque ya de alguna manera lo desvirtúa. Y me refiero a 2 cosas últimas. Una, la asociación de consumidores y usuarios de comunicación. Nosotros, como periodistas, los medios de comunicación deberían promover de un modo muy importante la existencia. Existe, que yo sepa, una asociación, creo que es a nivel nacional aquí en Ecuador, de televidentes y radioyentes y lectores, ¿no? Una asociación de consumidores de comunicación. Esa es una instancia fundamental para que garantice el cumplimiento, el ejercicio adecuado
de la ética periodística de los medios de comunicación. Creo que sería un ámbito fundamental que los periodistas y los medios y la academia, es decir, las universidades, deberíamos promover. Y el Estado debería también incentivar y promover. Y por otro lado también creo que aquí está la responsabilidad de los gremios o las organizaciones de los periodistas, que yo creo que en ese sentido no conozco el caso específico de Loja, ¿no? Entonces hablo más en sentido general. Creo que su labor en cuanto a promover el autocontrol ético también no ha sido muy relevante, me parece a mí, ¿no? A la vista está que tenemos el Código de Ética del periodista ecuatoriano, como saben ustedes, data de 1978, ¿no? El Código de Ética de la FENAPE, ¿no? Y que hasta el momento pues, no ha habido ninguna revisión de ese código, y esto implica un desinterés en el tema, ¿no? Ignorar que el autocontrol es la vía más apropiada, la vía mejor para presionar de algún modo, para ejercer una presión sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas para que ejerzan su labor de una manera más responsable, con calidad y al servicio verdadero del público. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Luján González y le pasamos la palabra a Grace Jaramillo. Muy buenas noches a todos los presentes y realmente es un gusto estar aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo quería empezar diciendo que no es posible dividir y limitar el concepto de libertad. La libertad es un principio inmanente al ser humano. Uno no dice, bueno, yo tengo el 40, el 50 o el 60% de libertad. Simplemente uno tiene libertad o no la tiene. Y cuando el argumento de por medio está el exceso de libertad o el libertinaje, o cuando se ha atentado contra las libertades de otros seres humanos, bueno, el mundo y los seres humanos hemos encontrado vías grupales, sociales, independientes, para encontrar ese camino de vuelta hacia el respeto al otro. En este sentido, solo el hecho de pensar en que existe un ente, una entidad todopoderosa y omnipotente que nos va a decir hasta dónde debe llegar a nuestra libertad y cuáles deben ser o cuál debe ser establecido o cómo debe ser establecido el balance estricto entre contradicciones y limitaciones, entre las contradicciones de nuestro derecho a la libertad y las contradicciones del otro, yo creo que estamos en serios aprietos. En este ámbito de la ley de comunicación me parece que hay que topar, y a eso voy a dedicar mi intervención, tres principios, tres áreas fundamentales. Voy a ver para no pasarme de tiempo. Exacto. La primera área es la de principios, la segunda la de instrumentos y la tercera de las prácticas. En el ámbito de los principios, yo creo que empecé mi exposición diciendo que la libertad es inmanente al ser humano. Y esa libertad tiene que ver con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y, por cierto, también con la libertad de empresa. Pensar que una es más que la otra o que todos deben estar sumidos bajo ciertas o estrictas consideraciones estatales es también pensar que el mundo no ha caminado lo suficiente. Y me refiero específicamente a esta ley porque en el ámbito de los principios, todas las consideraciones que dan preámbulo al aparecimiento de la ley están plagadas de ideas que tienen que ver con un desarrollo de la humanidad tal vez exclusivamente ideologizado. Miren lo que dice capitalismo primitivo, una comunicación completamente expuesta y llena de antivalores de una sociedad de consumo que ha erosionado la unidad del Estado ecuatoriano cuando a veces no nos hemos dado cuenta, como dice la doctora Luján González, que precisamente en la historia del Ecuador ha sido la libertad de expresión, de comunicación y de información la que ha dado paso a grandes cambios sociales a lo largo de la historia, especialmente después del periodo liberal. Respecto a los principios, ¿qué es lo que queremos defender realmente? ¿O qué es lo que debe primar sobre los demás
asuntos del Estado. Yo creo que el derecho fundamental que tiene el ser humano para expresarse y para emitir sus criterios debe estar expresado ya y está expresado en la Constitución y los instrumentos internacionales. ¿Necesitamos una ley de comunicación? Es mi pregunta. Y yo creo que las leyes que se han vertido a lo largo de la última historia republicana, sobre todo a partir de la última década democrática, nos han demostrado que la sociedad ecuatoriana ha posibilitado la limitación y el derecho de las libertades en estricta forma, tanto en la ley de radiodifusión y demás. Y por supuesto ha habido excesos, no es que no los ha habido excesos en el espectro radioeléctrico y audiovisual. Sin embargo, esta ley de comunicación no ha entendido que la comunicación ahora es mucho más universal y más compleja. En esta ley de comunicación, por ejemplo, nunca se ha puesto las nuevas formas de comunicación que en 50 años van a estar vigentes con mucha más fuerza que la que ahora estamos pensando. Por ejemplo, el Twitter, por ejemplo, el Facebook y todos los blogs impresionantes que han proliferado a lo largo y ancho del Centro de Comunicaciones Universal, que es el Internet. En este sentido, hay una dicotomía siempre en América Latina en la actualidad entre lo que es Estado y lo que es gobierno. No es que las leyes de comunicación, llamadas hoy en día leyes Mordaza en América Latina, no han sido intentos consecutivos a lo largo y ancho de América Latina, lo han sido y lo siguen siendo. De hecho, hace apenas unas semanas se publicó y se aprobó una ley Mordaza de comunicación en Argentina, que casualmente tenía los mismos acápites que tiene la ley de comunicación en el caso ecuatoriano. Sin embargo, es extraño pensar por qué es necesario limitar al máximo las capacidades de la comunicación de los periodistas y la ley de medios. Se dice que efectivamente los medios de comunicación son parte de un capitalismo primitivo lleno de antivalores que han llevado, y cito textualmente, al peligro final e inminente en que nuestra sociedad pierda la capacidad de crear, de compartir información y conocimiento vinculado a nuestros valores, de difundir la cultura de nuestros pueblos y de nacionalidades y, además, de aprender el pasado. Nada tan perverso como esto, y sin embargo esto está vigente en muchas otras leyes que circulan por América Latina, específicamente la ley nicaragüense y la ley venezolana. ¿Por qué esta conflagración internacional en América Latina? Porque precisamente vuelvo a lo anterior, hay una suerte de conflicto de intereses entre lo que es Estado y lo que es gobierno. Efectivamente, el Estado está llamado a tutelar, a facilitar la consagración de nuestros derechos universales en su más amplio espectro. Y sin embargo, los gobiernos a veces se funden con el Estado en este deseo de controlar todos los espectros de la comunicación y también de la información en un afán cada vez más acelerado por el poder. ¿Cuáles son los instrumentos? Las legislaciones nacionales, por supuesto, y luego las reglamentaciones que han barrido a lo largo y ancho de América Latina con las iniciativas de democratización que vienen de los propios ciudadanos. En otras partes del planeta, donde las tradiciones democráticas son mucho más fuertes, la práctica y los instrumentos hacen que la sociedad civil sea la llamada por sí y ante sí, de una forma absolutamente voluntaria, a convocar a consejos de comunicación y a convocar a consejos que puedan realmente rever las publicaciones de los medios y ser exhaustivos en el tratamiento de los mismos. Son las sociedades civiles las que, por ejemplo, en España, en Francia o Inglaterra han tratado de velar porque la información sea veraz y en lo posible sea verificada, tratando de generar lecciones aprendidas, y esto creo que es uno de los aprendizajes más importantes que uno ha tenido en este ejercicio de la comunicación. Es la sociedad civil, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, las llamadas a ejercer este derecho, las llamadas a, en forma efectiva, tratar un tema en específico o un artículo mal realizado y generar lecciones aprendidas, no con fines penalizadores o castigadores, sino todo lo contrario, con fines de aprendizaje. A mi compañera Norma Riofrío, por ejemplo, estos consejos de comunicación solamente le harían recomendaciones, no le mandarían a cerrar
a ella o a establecer multas a los medios de comunicación que publicaron su nota. En este sentido, yo creo que los instrumentos establecidos en la nueva ley de comunicación no apuntan a una sociedad de la confianza, todo lo contrario, yo creo que apuntan a una sociedad de la desconfianza, en donde todos estamos prestos a vigilar a todos. El mismo concepto o idea de consejos de la comunicación como una mayoría gubernamental llaman a la desconfianza y llaman a un tutelaje un tanto perverso de las acciones que puede ejercer un gobierno determinado frente a ciudadanos libres y ciudadanos organizados que son los que conforman los medios de comunicación. A veces yo me pregunto si estamos llevando demasiado a ultranza el mismo sentido de la comunicación o el mismo sentido de la libertad de expresión cuando pretendemos que exista desde el Estado una visión de lo que es veraz. No necesariamente este sentido de lo veraz y de lo verificado va a tener que ver con un bienestar general de la sociedad. Esto va a limitar en la práctica, y ahí es la tercera parte que quería topar, en la práctica diaria y cotidiana al conjunto de comunicadores, de periodistas o de formadores de opinión, que es mi caso, la forma como hacemos comunicación. Efectivamente, esta ley en su conjunto, y no me refiero al articulado en particular, sí genera una sensación de autocensura, por vamos a estar sujetos permanentemente a la vigilancia de un consejo, al miedo a la persecución, al miedo a una notificación extrajudicial o extraadministrativa que puede venir de un consejo generalmente todopoderoso que va a estar más allá del bien y del mal. Mucho me temo que con esta ley el mismo sentido de una unificación de las funciones judiciales, parlamentarias y además del Ejecutivo se han intercambiado, y todos conjugados alrededor de algo que sí efectivamente es corporativista, como un Consejo General de Medios, donde se conjugan acciones legislativas, a la vez judiciales y a la vez por parte del Ejecutivo en torno a la comunicación, que en general se remite básicamente, como digo, en torno a los medios de comunicación formales, institucionalizados y bastante convencionales para la forma en cómo hacemos comunicación hoy en día. Yo me pregunto si alguien va a limitar las publicaciones o los audios que podemos conseguir en el YouTube, o si alguien va a limitar todos los blogs que aparecen precisamente para contradecir lo que dicen los medios de comunicación. Yo me pregunto si alguien va a entrar a tratar de limitar el espectro de Internet, porque ahí sí estaríamos hablando del gran hermano, de un gran hermano llamado otra vez a limitar nuestras capacidades como seres humanos de autorregularnos y de tener responsabilidad previa y ulterior de lo que hacemos por nosotros mismos y no necesariamente por el control social de un Estado/gobierno todopoderoso. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, si las buenas intenciones que todos creemos tiene este gobierno se trasladan a otro gobierno diferente, que utilice precisamente esta ley tal como está contemplada como una forma de coaccionar a la población, de tratar de someterla y a través del sometimiento a los medios de comunicación? Esto no es un asunto del pasado, apenas lo hemos vivido hace unos años y creemos que esto jamás se iba a repetir, y sin embargo la historia se vuelve a repetir, y a veces de la manera más burda. Yo encuentro que además el tema mismo de concebir a la comunicación como un conjunto de medios masivos ya está coartando al tema de una dialéctica de la contradicción que yo creía estaba superada en América Latina. En América Latina estábamos construyendo un régimen democrático en donde todas las acciones y las instituciones estaban llamadas a construir la democracia, una democracia que siempre es perfectible. Y efectivamente la democracia ha tendido a más bien destruir aquellos regímenes democráticos que quieren consolidarse, han llegado a destruir o a anular leyes
que pretendían de alguna manera controlar en forma unívoca y generar líneas grandes de conducta hacia la población. Mucho me temo que a lo largo y ancho de la historia de nuestra República, un contexto como la Ley de Comunicación vigente no se compadece con la historia republicana más actual y sobre todo no se compadece con la forma tan diversa, tan comunitaria que ha tendido el Ecuador a construir a lo largo de su historia, y tampoco se compadece con la historia en la cual nos hemos visto reflejados. No podemos tratar de cambiar la historia generando unos polos opuestos contradictorios en lo a largo y ancho de la sociedad. Todo lo contrario, yo creo que vamos a construir más democracia precisamente tratando de coadyuvar a una ley que amplíe la libertad de expresión, que amplíe también nuestra responsabilidad como sociedad y como seres humanos de autorregularnos, pero obviamente que respete a la libertad como un todo, como un máximo de los derechos humanos que solo se topa con la libertad del otro. Cualquier otra cosa, aun cuando tenga las mejores intenciones, va a terminar consolidando un Estado todopoderoso, controlador y limitante de libertades, limitante de las libertades más profundas del ser humano. Y este es el derecho de expresión y la libertad de expresión, que también significa una libertad de interpretación. Creer que hoy en día la libertad de expresión es un derecho simplemente que tiene que estar regulado y que no puede ser sujeto a subjetividades, a errores, como seres humanos, es pensar en lo imposible. Y no podemos pensar en unos seres humanos autónomos que no deben estar sujetos nunca a ningún sentido de autocontrol. Podemos ejercer el control y también podemos ejercer una comunicación que sea colectiva y también que sea unificadora de la sociedad ecuatoriana, no necesariamente controladora. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Grace Jaramillo. Vamos a pasar a continuación a plantearles a las panelistas, a las personalidades que han intervenido en esta mesa, las preguntas que ustedes han formulado. Voy a tratar de, tenemos 10 preguntas, tampoco ya vamos pasados de tiempo, pero vamos a tratar de ordenar un poco respetando la libertad de expresión de ustedes, para ser coherentes evidentemente con todas las preguntas que se han planteado. Yo las he ordenado un poco, todas ellas, salvo una específicamente, no vienen dirigidas a ninguna de las tres personas a ninguna de las tres panelistas que han intervenido en esta mesa, salvo una, digo. Por lo tanto, yo voy a ordenarlas un poco para avanzar en el tema, un poco en función de las distintas intervenciones que aquí se han hecho por parte de las personalidades que han intervenido. Por tanto, respondiendo también a que buena parte de los que estamos aquí somos periodistas y todos, estoy absolutamente seguro, defendemos la libertad de expresión, yo voy a empezar con una pregunta de carácter general para las tres o para quien quiera responderla. Tampoco creo que es una pregunta de actualidad, por lo tanto, simplemente es una pregunta que dice, y por lo tanto va dirigida a cualquiera de las tres personas o que han intervenido o a las tres. Una persona de ustedes plantea qué les parece el atentado ocurrido en la mañana al canal de Teleamazonas, y la pregunta es, ¿será una amenaza por no quedarse callados? Por lo tanto, creo que es oportuno, por actualidad, por importancia también, plantear en primer lugar esta pregunta. Y de las 9 preguntas restantes, yo las he agrupado en tres, digamos, en tres partes. Por lo tanto, una de ellas, digamos, unas de ellas están dirigidas a la
doctora Grace Jaramillo, otra se la voy a plantear a Norma Riofrío, y hay dos específicamente relacionadas con el tema de la ética que le plantearé a la doctora Luján González. Por lo tanto, si les parece, la primera pregunta, que es de máxima actualidad, pues cualquiera de ustedes, si les parece, les contesta esta pregunta. Bien, en base a la pregunta que nos formulan, ¿será una amenaza por no quedarse callados? Nosotros hemos sido bastante claros en la exposición y en nuestra posición. Estamos en contra de todo intento de coartar la libertad de expresión. Aquí estamos coartando la libertad de expresión. Cuando se amenaza, cuando se cohíbe, cuando se limita. Si este medio de comunicación hizo la difusión de la noticia, seguramente, y estoy con toda la certeza, que lo hizo basado en su calidad ética, de quien lo difundió y del medio de comunicación. Amenazas, como ustedes lo conocen, lo hemos tenido en este último tiempo, a todo tipo de información que no responde a intereses especialmente gubernamentales. Bueno, lo de Teleamazonas parece solo una serie más de los diversos atentados que existen contra los periodistas y los medios de comunicación en general. Pero yo sí quisiera referirme específicamente a que si una sociedad fomenta el conflicto y si desde los actores más altos del poder político de un Estado se fomenta la discriminación o la polarización contra alguien o contra algo, necesariamente va a haber más papistas que el Papa, esa es la verdad. Y el tema de irse contra los medios de comunicación, contra todos quienes ejercen la comunicación social, ya sea periodistas, líderes de opinión o directamente medios de comunicación. La violencia solo genera violencia y en nuestras casas ya nuestros hijos se preguntan frecuentemente ¿por qué eres periodista? Algo así, papi, ¿por qué eres narcotraficante o criminal? No se sorprendan que en el futuro haya más atentados contra precisamente porque hay un escenario de confrontación frente a alguien que se considera absolutamente nocivo para la sociedad. A mí no me sorprende al menos. Muy bien, tengo también tres preguntas que yo pienso están dirigidas aunque no especifican, pero de alguna manera podrían estar relacionadas con algunas de las cuestiones que la doctora Grace Jaramillo ha hablado. De esas tres, una específicamente menciona que está dirigida a ella, por lo tanto yo se las voy a leer muy brevemente. Una de ellas dice, de los tres proyectos presentes, ¿cuál cree que puede ser o será el mejor o sea el mejor? Una segunda pregunta, ¿cuál debería ser la regulación correcta que debería tener la comunicación en los nuevos medios, entre paréntesis Internet? Y la tercera cuestión, que menciona específicamente a la doctora Grace Jaramillo, dice, considera que todos los medios de comunicación en Ecuador están obligados a mostrar a la sociedad a la que se deben su transparencia empresarial, es decir, información sobre sus accionistas, estados financieros, nombre de personas, etcétera. Por lo tanto, estas son las tres preguntas y le paso el micrófono. La verdad, a mí no me gusta ninguno de los tres proyectos presentados. El que más a mí me gustaría es el proyecto de César Montúfar, porque es un poco más libre. Yo creo que el mayor problema del Estado ecuatoriano en su construcción de institucionalidad siempre ha sido el exceso de leyes, es decir, tanto no creemos en nosotros mismos y tanto no confiamos en nosotros mismos que debemos limitar hasta cómo vamos a respirar, y esa es la tradición ecuatoriana. Cuando hay algún problema siempre creamos una ley.
de los 3 proyectos presentados, ya que la Constitución de Montecristi ha establecido como mandatorio una ley de comunicación, yo ampliaría mucho más el proyecto, realmente haría una ley de comunicación, no una ley de medios, y sobre todo dejaría el tema de un sistema nacional de comunicación articulado, donde todos caminemos hacia un mismo reducto. Lo segundo, ¿cuál debería ser la regulación de los nuevos medios? Desafortunadamente el mundo está globalizado, es como si usted al día de mañana le dijeran no se puede ir de intercambio a España y no puede recibir $3,000, es decir, usted va a decir ¿cómo así? Pues yo quiero ir a estudiar una maestría a España y además yo necesito no $3,000 sino $6,000. En globalización no se puede pensar en una regulación del Internet, esta siempre va a fallar porque el Internet se ha concebido a sí mismo como ilimitado y el problema o la facilidad de los nuevos medios a través del Internet es que todos podemos poner información ahí de la forma que más sea conveniente a nuestros intereses. Es difícil, un Estado nacional por sí mismo no puede regular a los nuevos medios, tendrían que ponerse de acuerdo todos los estados que están acreditados en Naciones Unidas y eso lo veo muy difícil. Lo tercero, yo creo que todos los medios deben estar obligados a tener la misma suerte de transparencia institucional que se les exige a las instituciones del Estado y a las corporaciones en general, es decir, publicar su lista de accionistas, poner los estados financieros, cuánto ganaron, cuánto perdieron, cuánto gastan en general. Eso es parte de la ley de compañías en el Ecuador y debería ser respetado, por supuesto, y tener absoluta transparencia tanto con posesiones directas como indirectas. La tendencia general es a a transparentar los accionistas y a tener conglomerados solo de medios de comunicación que no vinculen al capital financiero o a otras empresas o industrias que sean ajenas al esquema de comunicación. Lo usual en el mundo, en el sistema internacional, y eso también tiende a conglomerarse y a hacer oligopolios, como ustedes saben, como Rupert Murdoch, es decir, tiene un conglomerado de medios de comunicación en todo el mundo que también generan oligopolios, por supuesto, pero la tendencia es a poseer medios de comunicación. Tengo un medio en internet, tengo además una radio, tengo además una televisión y tengo además un periódico. Esa es la tendencia en general. Yo no estoy de acuerdo con medios en los cuales tienen además un banco y tienen además, qué sé yo, una industria naviera. Entonces los intereses se contraponen. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas de ética importantes. Digamos, por la magnitud del tema, yo creo que son muy importantes, críticas con los medios, por lo tanto, yo reafirmo también esa importancia, pero hay 2 preguntas anteriores de las mismas características que yo voy a dirigir específicamente a Norma Riofrío, que dicen lo siguiente: ¿qué podemos hacer como comunicadores sociales para realizar una ley justa para todos? Y otra pregunta que dice: ¿qué pueden hacer los jóvenes en el supuesto de que se apruebe la ley de comunicación que atenta contra la libertad de expresión? Bien, muchísimas gracias. En primera instancia, la primera de las inquietudes hacía referencia a qué podemos hacer como comunicadores para poder realizar una ley justa para todos. Tenemos que recordarles que los derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, al acceso a la información, hemos dicho y lo ratificamos, que constituyen los sustentos de la democracia y son parte del núcleo de nuestra dignidad y la autonomía de las personas que el Estado está obligado a proteger. En ello creo que coincidimos todos. Ahora, como comunicadores sociales, para poder tener una ley justa, es de que quienes están integrando la comisión y quienes han presentado estos proyectos consideren en primera instancia el derecho que tenemos los ciudadanos, que tenemos las personas, que tenemos los comunicadores,
que tenemos los periodistas, sobre todo en nuestro deber de opinar, de informar a la colectividad en general. En primera instancia, yo creo que debería considerarse, que deberían ellos tener en cuenta y tomar en cuenta ese derecho que nosotros tenemos y el respeto hacia las obligaciones, hacia el trabajo y hacia los compromisos que nosotros cumplimos y que asumimos en nuestro rol de comunicadores. En la segunda de las inquietudes, ¿qué podemos hacer los jóvenes en el supuesto caso que se apruebe la ley de comunicación que atenta contra la libertad de expresión? Bueno, no solamente qué hacen los jóvenes, ¿qué hacemos todos? ¿Qué hacemos la sociedad en general? Si por miedo, y no solamente la sociedad, en este caso de los periodistas, ¿qué hacemos si tenemos miedo a ser sancionados? Si tenemos miedo a ser discriminados o censurados por el trabajo que nosotros cumplimos. Es una pregunta para todos, de pronto, para toda la sociedad. ¿Qué sucede? No solamente si se aprueba esta ley y no se toman en cuenta las observaciones, por ejemplo, en este caso que nosotros desde nuestro gremio hemos hecho a la comisión, de respetar, por ejemplo, la profesionalización. ¿Qué sucede entonces con quienes hemos hecho carrera en el campo de la comunicación? Porque si se aprueba uno de estos puntos que hace referencia a que una persona que trabaja en un medio de comunicación durante 4 o 5 años se le extienda un título profesional como comunicador comunitario, para nosotros realmente no es justo. Entonces, si esto se aprueba, quiere decir, y yo lo entiendo a mi manera, que también se pueden dar en otras ramas, en otras profesiones. Entonces ya no va a ser necesario el estudiar comunicación, el de prepararnos. Yo estoy en completo desacuerdo y realmente creo y estoy segura que precisamente estas opiniones que ya se han generado en muchos sectores, donde hablan ya de reconstruir la ley. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta específicamente de que hay aspectos que deben analizarse, que deben debatirse para tomar esas decisiones donde los beneficiados seamos todos. Muchas gracias. Las dos preguntas de las que me refería anteriormente dicen lo siguiente y van dirigidas, pienso, a la doctora Luján González. Teniendo en cuenta que su intervención ha girado sobre estas cuestiones que plantean estas preguntas, o por lo menos una de ellas. La primera dice cómo puede actuar éticamente un periodista cuando en el medio en el que labora le exigen cubrir noticias de crónica roja sin investigar los hechos, únicamente para vender más diarios. Esta es una de las preguntas. La otra pregunta, en fin, escrita por los dos lados, voy a tratar de resumirla para sintetizar. Dice que para lograr una calidad ética en el periodismo no cree que se debe tener una ética o que deben tener una ética en el trato los dueños de los medios con los profesionales. ¿Cómo le puedes pedir calidad laboral si no te dan calidad de vida? Entiendo que calidad de vida laboral también. O sea, esta es, entiendo, una cuestión tanto de ética como de responsabilidad social empresarial, pero la doctora Luján González nos aclarará estas cuestiones. En cuanto a la primera pregunta, yo pienso que la ética al final vende. La ética es lo que nos da una autoridad moral que garantiza nuestra supervivencia en el medio, tanto a un medio de comunicación como a un periodista en particular. Si nosotros nos esforzamos por ser rigurosos, por ser exactos, por cumplir o responder a ese bien interno, de trabajar por esa opinión pública libre, por brindar a nuestros lectores, a nuestros telespectadores, a nuestros radioyentes, a nuestros cibernautas, si trabajamos en un medio digital,
por ofrecer una información verdaderamente contrastada, rigurosa, lo más objetiva posible, pues creo que eso al final es lo que garantiza nuestro trabajo, lo que garantiza nuestra supervivencia. Entonces, en todo sentido, creo que la ética vende. Si un medio de comunicación se gana esa autoridad moral ante su público, eso es lo que va a darle la supervivencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues yo pienso que, por supuesto, no solamente al Estado le compete poner las condiciones necesarias, la condición de posibilidad para que se dé un real ejercicio de estas dos libertades. A los medios de comunicación, a las empresas periodísticas, les compete poner las condiciones de humanidad, las condiciones laborales, para que sus trabajadores puedan ejercer este derecho, ¿no? Si estamos mal pagados, si hacemos jornadas laborales exageradas, si no tenemos unas condiciones laborales mínimas, pues eso también es una manera de atentar contra el ejercicio de este derecho, ¿no? Porque no permitimos a nuestros periodistas, la empresa no estará permitiendo a sus periodistas el que puedan desarrollar plenamente su trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues como regulador del tráfico del debate, simplemente me corresponde pues, agradecerles a Norma Riofrío, a Grace Jaramillo y a Luján González, a la UTPL, al Diario Comercio, a ustedes por su asistencia y participación, el que hayamos podido celebrar este debate importante y que hayamos podido intercambiar estas ideas. Muchas gracias a todos y damos por finalizado.